¿Qué tal, droneros? Sean bienvenidos a Instadronic. El día de hoy estamos en el corredor de Malecón Tajamar y tenemos al DJI Mini SE. Vamos a hacer el segundo capítulo sobre el Litchi, en donde vamos a hablar sobre las configuraciones previas al vuelo. Vamos a ir desmenuzando la opción de configuraciones para que podamos ver la forma más segura de llevar a cabo nuestros vuelos. Así que si este tema te interesa, entonces quédate porque estás en Instadronic. Muy bien, ya tenemos aquí al DJI Mini SE vinculado correctamente con la aplicación del Litchi. Y antes de continuar, déjenme de explicarles que esta compatibilidad con el Mini SE, con el Mini 2 y el Air 2S se encuentra actualmente habilitado únicamente para la versión beta de Android. En iOS vamos a tener que esperar un poquito más. El Litchi en Android ya lo tiene, pero no es solo comprar la aplicación. Tú compras la aplicación en la Play Store de Android y tienes que picar la opción ahí para que te registren como un usuario beta y puedas tener acceso a esto. Otra forma de hacerlo es entrando directamente a la página de Litchi, pones el correo con el que compraste la aplicación y pides que te registren como un usuario beta, y esto es instantáneo, así que inténtenlo, descárguenlo y regístrense como usuarios beta para que puedan usar esta aplicación en Android y con sus drones, el Mini 2, el Air 2S y el Mini SE, que son los nuevos integrantes, porque incluso ya se pueden usar desde mucho antes con otros drones de DJI. Así que sin más, vamos a la aplicación, vamos a ir aquí, ya lo tenemos conectado, vamos a ir a la opción de configuración. Aquí ya lo tenemos conectado y vamos a ver que en la interfaz de entrada lo más fácil de checar es el estado de la batería, que nos va a dar el voltaje, la temperatura, los ciclos de carga, la integridad de la batería. Y en la configuración podemos cambiar entre el sistema de unidad métrico, tanto en metros sobre segundo, kilómetro por hora y las imperiales, el proveedor de mapas, yo uso Google Maps, y el tipo de mapas, si quieres el de satélite, bueno, pues te va a costar un poquito más de datos, vas a necesitar datos. Yo uso el estándar, en donde nada más se ven las vías de la localidad donde estés volando. Zoom automático en el mapa, el radio de zona segura del mapa, esto lo vamos a cambiar. Yo voy a poner aquí 2,5 kilómetros. Mostrar la orientación al inicio, ok. Mostrar las coordenadas de GPS, realmente no lo necesitamos. La altura BPS, cuando se utiliza. ¿Y qué es BPS? Pues son los dos sensores que tenemos en la parte inferior del dron. Estos sensores BPS los vamos a poder encontrar en prácticamente cualquier dron. Vamos a habilitar que nos muestre el voltaje de la batería y el idioma lo tenemos en español, y directamente desde aquí en configuración podemos nosotros encontrar mi aeronave, restablecer los ajustes, y vamos a la opción de la cámara. Podemos habilitar la grabación automática de la cámara, pero a mí en lo personal, a mí eso no me gusta, porque a veces es material que solo hace bulto ahí realmente. Advertencia de sobreexposición la podrían utilizar si a ustedes les gusta este dato. Yo prefiero guiarme más por el histograma, y aquí vemos que lo podemos habilitar, así que lo vamos a habilitar. Y las líneas de cuadrícula, rejilla y diagonales para un mejor encuadre. Así que vamos ahora a la parte de formatear tarjeta SD. Vamos a formatearla. Listo, la tenemos lista. En aeronave, altitud de regreso a casa, aquí vamos a cambiarle a 70 metros para el retorno a casa, y la altura máxima, esta la pueden cambiar. Saben que hasta 500 metros es lo máximo que te va a dejar, pero nosotros vamos a poner 200 metros como altura máxima. Home point dinámico, si yo me voy a estar moviendo dentro del lugar del vuelo o voy a estar arriba de una camioneta o lo que sea, lo podemos poner para que el RTH se actualice automáticamente hasta donde tú te encuentres. En este momento no lo voy a mover, lo vamos a poner desactivado, registro de vuelos. Y esto de Air Data UAV es una aplicación externa y te dan un descuento por haber comprado Litchi, pero no lo vamos a usar.
Vamos a ver que aquí hay una opción y tal vez sea la más crucial de tener en cuenta a la hora de revisar nuestros puntos de seguridad antes de salir al vuelo, y es el Signal Lost Behavior. En español quiere decir el comportamiento después de perder la señal. Y tenemos aquí hacer hover, aterrizando o volver a casa. A nosotros nos interesa que haga RTH la mayor parte del tiempo. ¿Cuándo no nos interesa que haga retorno a casa cuando pierda la señal? Bueno, un caso puede ser si tú estás volando por abajo de un puente que es bastante grande y estos drones, por ejemplo el Mini SE que tiene una conexión Wi-Fi de transmisión, puede muy probablemente perder la señal cuando esté pasando por abajo de un puente grande. Y si tú tienes activado el RTH para cuando se pierda la señal, lo que va a hacer el dron cuando esté abajo y pierda la señal es subir y pegarse con el puente, lo que no queremos. Y lo que tú tal vez quieres es que haga un hover para que a ti te dé tiempo localizarte en un punto en donde puedas hacer el retorno manualmente. Precisión máxima de localización lo vamos a dejar en 15 metros. Protección de aterrizaje, sistema de posicionamiento visual. Podemos aquí desactivar manualmente el BPS. ¿Y esto por qué? Bueno, podemos desactivarlo y se usa mucho cuando vas a pasar por lugares estrechos donde las cosas van a pasar muy cerca de los sensores de abajo, porque como algunos de ustedes saben, a la hora de poner la mano abajo de los sensores del dron, este tiende a subir. Entonces si tú estás pasando por un lugar muy estrecho y detecta que hay algo abajo del dron, vas a pasarla muy mal porque va a subir automáticamente a la hora de que lo detecte. Tenemos aquí el modo de gimbal en 3 modalidades: libre, FPV y seguimiento con rotación, control de gestos con gimbal. La extensión de gimbal de más 30 grados es para poder hacer el gimbal hacia arriba, y también podemos cambiar la banda de frecuencia y mantenerla en automático o moverla nosotros mismos. Voz, habilitar sonidos, esto es para el asistente que nos está monitoreando constantemente sobre nuestro vuelo. Y las opciones de los sonidos le podemos cambiar la frecuencia de retroalimentación y qué queremos que nos retroalimente, la altitud a la que estamos, la distancia a la que estamos, la velocidad a la que estamos conduciendo nuestro dron o pilotando nuestro dron, mejor dicho, y la retroalimentación de la batería. Frecuencia de los avisos cada 1 minuto, y cuando cae la batería abajo del 25% nos avise de que nosotros estamos en peligro de quedarnos sin batería. Esto yo les sugiero poner un 30% porque para un mejor cuidado de tus baterías debes aterrizar aproximadamente con un 20% de batería todavía restante. Y también podemos habilitar que nos avise cuando la señal del satélite caiga de determinada cantidad de satélites. Y hasta el final viene el apartado de teclas configurables, pero no las vamos a necesitar para nuestro vuelo. Y bueno, si ya hemos configurado correctamente nuestra aplicación, ya estamos listos para salir al vuelo. Así que no se pierdan el siguiente capítulo, donde hablaremos sobre las fotografías esféricas y su procesamiento desde Lightroom. Esto fue Instadroning, yo soy Jair Arzac y cuídense mucho. Nos vemos.